¿Cómo se llaman esas reglas, Melanie? Encienda la cámara. ¿Cómo se llaman esas dos reglas? ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿O me quedé solo aquí? Si me quedé solo, ya me va a dar miedo, ¿verdad? Voy a salir corriendo. Defiendes y es que se me trata loco. Definiens. Eso. Expresión definitoria, ¿verdad? Eso. ¿Y el otro? Ay, no, le quedo por aprender. Definiendum. Eso. Esas son dos reglas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ahí en el material hay un numeral 1, 2, 3 y ahí se va. Pero también hay 1.1, que esas son las reglas. Ubiquémonos en el material. Vámonos hasta el final. Aquí estamos ubicados, ¿verdad? Shanti. Sí, Lick. Vaya. Y dijimos que también definiendo, que significa concepto definido. Pero aquí está la número 1 y aquí está la número 1.1 que dice que el definiens no debe abarcar más que el definiendo. Y entonces decimos derecho. ¿Qué es derecho? Según el definiens. Pregunto. No debe abarcar más. Derecho. Derecho. ¿Ya? Derecho. Ya cuando empezamos entonces a definir, que ya dijimos que había clasificación de definiciones. Pregunto, ¿de qué tipo? Sandra Paola. ¿Qué manda, Lick? Clasificación de las definiciones. Mire, yo le soy honesta, es que ahorita he estado pasando en situaciones muy fuertes a nivel familiar, pero de lo que yo me recuerdo, no sé si estoy bien y me corrige, es ontológicas. No. Esos son los conceptos. Ok. Las definiciones, ahí se recuerda que hay definiciones descriptivas, hay definiciones explicativas y hay definiciones que, ¿alguien más que complemente? Prescriptivas. Prescriptivas. Así es, efectivamente. ¿Estamos? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar ¿de qué? De las reglas. Y cuando hablamos de las reglas, entonces nos vamos a dar cuenta que dice que el definiens no debe abarcar más que el definiendo. El definiens no debe abarcar menos que el definiendo. Dicho en otras palabras, se trata de la vieja regla que establece que las definiciones no deben ser ¿qué? Demasiado amplias, ni demasiado, ¿qué dice ahí? Estrechas. Alguien podrá decir demasiado cortas, pues.
O sea que su comprensión debe ser equivalente a ¿qué dice ahí? A su o su extensión, ¿verdad? Tanto entre el definiens como el definiendum, ¿verdad? Y aquí encontramos delito. ¿El concepto de delito cuál es? Es delito. Delito. ¿Y la definición? Acción que viola el ordenamiento jurídico. ¿Estamos bien ahí? Sí, Nick. O acción típica antijurídica. No estamos bien. ¿Por qué no estamos bien? Porque esa definición es muy amplia, muy general. No aterriza en nada. Sí es cierto, es una acción que violenta el ordenamiento jurídico, pero tenemos que ser específicos. Normas jurídicas de tipo ¿qué? Penal. Porque si no puede ser una falta forestal. Porque si no puede ser cualquier otra situación, menos un delito. Entonces la definición no puede ser ni demasiado amplia ni demasiado estrecha, menciona aquí. Demasiado corta, pues. Tiene que aterrizar. Ahí se recuerda que hay definiciones, dijimos, descriptivas, explicativas y prescriptivas. Las definiciones buscan la esencia del objeto de estudio, del objeto de análisis. Eso es lo que busca la definición. Y obviamente esto va a estar inmerso ¿dónde? Dentro del concepto. Tiene que haber una congruencia entre la definición y el concepto. Porque ¿qué pasa si yo digo es una infracción leve al derecho penal? Eso es delito. ¿Estaré en lo correcto? Pues no. Porque la definición que di es para la falta, no es para el delito. Porque ahí se recuerdan que el delito no es una infracción leve. Es una infracción ¿qué? Grave a las normas jurídicas de tipo penal. Entonces, eso es lo que quiso decir en cuanto al definiens. ¿Y el qué? ¿Qué otro? Definiendo. Definiendo. Concepto definido. Aquí dice, debe ser equivalente al definiendo. ¿Qué pasa si no es equivalente? Puede hacer que caigamos en otro concepto. Otro, el definiendo no debe abarcar menos que el definiendo. Dicho en otras palabras, se trata de la vieja regla que establece que las definiciones no deben ser ni demasiado amplias ni demasiado, ¿qué dijimos? Estrechas. O sea que su comprensión debe ser equivalente o su extensión. Un error de este tipo cometemos en el campo del derecho si definiéramos ¿qué? Delito, indicando que se trata de una acción que viola el ordenamiento jurídico. Pregunto, ¿esa definición es demasiado amplia o demasiado estrecha? Demasiado amplia. Demasiado amplio. Amplia. ¿Ya? Demasiado amplia que no logra aterrizar
y no habla del ordenamiento jurídico de tipo ¿qué? Penal. ¿Ya? Porque violaciones, ya que hay múltiples acciones violatorias a las normas legales que sin embargo no son de carácter, ¿qué dice aquí? Delictivo. Delictivo. Ejemplo, el vicio opuesto lo constituye en cambio una definición de concepto de derecho subjetivo público, que lo define como dice, facultad de hacer o no hacer derivada de las normas constitucionales que garantizan la libertad individual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa definición? ¿Estará muy ancha? Es muy amplia. Perdón, muy amplia, perdón. Ajá. Es muy amplia. Y no llega a nada. ¿Ya? Pregunto. El definiens, en este caso, carece de equivalencia con relación a ¿qué? ¿A qué dice ahí? Definiendo. Al definiendo. Cuando decimos facultad de hacer o no hacer derivadas normas constitucionales que garantizan la libertad individual, ¿nos estamos refiriendo al definiens o al definiendo? Al definiendo. Al definiendo. Efectivamente. Porque el definiens es igual que el ¿qué? Que el concepto. ¿Estamos? Bueno, sigamos avanzando. Pero hay reglas con las que se tienen que cumplir. Ustedes saben que estamos llenos de reglas. Y a muchos no les gustan las reglas. Dice aquí, ya que en este caso se solayan los derechos políticos de la petición de acciones sociales, etcétera, dice, en relación a esto, miren. Facultad de hacer o no hacer. Derivada de las normas constitucionales que garantizan la libertad individual. Que sin embargo también poseen el carácter de derechos, ¿qué dice aquí? Subjetivos públicos. Entonces, ¿fue demasiado amplia o demasiado estrecha? Pregunto otra vez. Ahí está. Como dejó fuera los derechos políticos, el derecho de petición y acción social y otros derechos, entonces este definiendo contiene una definición demasiado ¿qué? Estrecha. Demasiado estrecha. Quiere decir que se quedó corta, pues, no logró abarcar todo el concepto. Vale. Y aquí hay reglas, miren, las reglas relativas al propósito de definición podemos mencionar las siguientes en relación al definiens. El definiens no ha de incluir ninguna expresión que aparezca en ¿qué? Contrato de arrendamiento. Ejemplo. No es correcto que cuando se defina, se diga esta palabra. ¿Qué otra palabra usted le colocaría? En lugar que dijera contrato. ¿Obligación, licenciado? ¿Es qué? Negocio. Es el negocio jurídico. ¿Es qué más? Es un acto declarativo de voluntad por medio del cual una persona
propietaria de un bien al cual se le denomina arrendante, otorga a otra persona que se denomina arrendatario el uso de un bien a cambio de una renta. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que cambiamos? No volvimos a repetir esta palabra. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es la lógica deóntica? ¿Qué es la lógica jurídica? Rita, ¿qué es la lógica jurídica, Rita? Permítame, licenciada, es que ando mal de la garganta. ¿Alguien, algún caballero? ¿O no hay caballeros en esta sección? ¿Dónde están? Pregunto. Álvaro. Licenciado, en este caso la lógica, en primer punto, es una ciencia que se ocupa del estudio de las estructuras del pensamiento humano. Ahí está. Esa definición no rompe esa regla. Ahora decila rompiendo la regla. Álvaro. Lógica. Rompiendo la regla, Lic. ¿Sí? Porque tenés claro de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Según lo que estábamos viendo. No Yo sé les cómo dije, definan lo que es lógica jurídica, les dije. A grandes rasgos podría ser en este caso que es una rama que se ocupa en este caso de los pensamientos del ser humano. ¿Es una rama de qué? ¿De un árbol o qué? Ahí se recuerda que debe haber congruencia. Ahí se recuerdan que no podemos hacer definiciones ni muy amplias, ni muy ¿qué? Estrechas, muy cortas. Álvaro. Rama de la filosofía, puede ser, ¿sí? Estamos. Al análisis lógico, dice ahí, de la lógica deóntica. Lo que quiero que tengamos claro es esto, que si decimos lógica deóntica, no podemos decir es la lógica. Quiere decir que no podemos redundar. Tampoco podemos decir es aquel, es aquella, porque ustedes saben que aquel y aquella son los que no pueden ser mencionados. ¿Es el novio o no? Ah, no, es aquel. Entonces aquel no es el novio. Es la esposa. Es aquella. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro cómo vamos a definir. Por eso es que yo cuando lo que hago, cuando yo les dejo definir, ustedes tienen que armar
unir todo ese conjunto de ideas, pensamientos, todos esos elementos, esa esencia, esas características, para poder aterrizar en una definición. ¿Estamos? No pueden ser ni muy amplias ni muy estrechas las definiciones. Vamos aquí otra vez. El define no ha de incluir ninguna expresión que aparezca en el definiendo. Entonces, no podemos colocar contrato de arrendamiento. Es el contrato. ¿Por qué? Porque ya está. Y por ejemplo aquí, derecho penal. No podemos decir es el derecho que se refiere. No, eso violenta. Estamos redundando. No lo podemos hacer. Ojo. 3. El definen no debe ser expresado en lenguaje oscuro o figurativo. Ejemplo, las definiciones de derecho expuestas por quién dice aquí. Por Recasens, un personaje, ¿verdad? Vida humana, ¿qué dice aquí? Objetivada. Vida humana objetivada. Pregunto, ¿hay lenguaje oscuro ahí? ¿O figurativo? ¿A qué se refiere esto? Considero que podría ser algo como orientado, objetivada, ya es algo como alterado. Debería ser por lo menos vida humana objetiva. Ajá, objetiva. ¿Qué más? Pregunto. ¿Objetivada en qué? ¿O para qué? Que al final alguien podrá decir, ¿es aquella vida? No, porque no podemos utilizar vida. ¿Qué podríamos utilizar? Pregunto. Quememos un par de neuronas aquí. En lugar de vida humana, ¿qué podrán decir ustedes? Pregunto. Existencia de seres. Alguien podrá decir, es la existencia, es la razón de ser. ¿Ya? Es la forma correcta de llevar a cabo el recuento de nuestros años, de nuestras vivencias, sin hacer daño a nadie, provocando siempre, promoviendo siempre el amor al prójimo. ¿Ya? Pero ahí ese concepto está bien confuso. Y está hablando en sentido figurado, pero cuando habla en sentido figurado, en este caso se pierde. Otra regla. El define no debe ser expresado en lenguaje obscuro y figurativo. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? 4. El define tampoco ha de ser expresado negativamente, a menos que el definiendum sea negativo. Y aquí dice derecho. ¿Qué es derecho? Y aquí dice, son todas aquellas normas que no poseen naturaleza moral, técnica o trato social o el concepto,
¿Qué es lo que teníamos que definir ahí derecho? ¿Qué normas teníamos que incluir? Pregunto. ¿O será que son todas aquellas normas que, ¿qué dice aquí? Que no poseen Que no naturaleza poseen. moral. No poseen. Pero dice no poseen, pero se está refiriendo obviamente a las normas de carácter ¿qué? Jurídico. Pero aquí el meollo del asunto es que arranca diciendo que no poseen. Miremos el siguiente ejemplo. Prenda. Son todas aquellas formas de garantizar el cumplimiento de una obligación. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí dice que no poseen, ¿qué dice ahí? Carácter personal. Carácter personal. Sí, es cierto. Que recae sobre bienes, ¿qué? Muebles. Pero se pierde cuando esta definición es en sentido, llevada a cabo en sentido, ¿qué? Negativo. Entonces nosotros no podemos hacer definiciones en sentido, ¿qué? Negativo. Salvo que el definiens esté redactado en sentido, ¿qué? Negativo. Negativo. Solo esa es la excepción. ¿Alguien me puede definir algo en sentido negativo? ¿Algún concepto? No podemos decir no, que no poseen ciertas características, ciertos elementos. Adelante. Podría ser algo en sentido negativo, podría decir, no es cierto que el ser humano es caníbal, ¿va? Por ejemplo. Vale. ¿No es cierto o es cierto? Entonces tendrías que decir, de ser humano tendrías que decir ¿qué? Hacer la definición, porque solo utilizaste una frase. O sea, si es en sentido negativo, podríamos decir, no es cierto que el ser humano es un caníbal, ¿va? O sea, es una frase en sentido negativo. Pero ¿de qué definiste ahí? Definición de qué es lo que diste. Podría ser de la negación de algo que se dice, ¿va? No. ¿Hablaste de quién? Del ser humano. Vaya, entonces, hacela, pero sin violentar el definiens. Pero sí redactándola en sentido negativo. Por eso yo considero, Lee, que con el hecho de ponerle el no, ya se redactan las oraciones en sentido negativo. Ahí estamos bien. Pero como ahorita en este ejemplo vamos a repasar las dos reglas. Allá. Persona. Ajá. Es el ser que viviente, para no decir, o es el ser humano, o es el animal racional. Que no comete delitos. Que no violenta la norma jurídica. Que no tiene obligaciones.
¿Será cierto eso? Si yo le digo, defíname a una persona irresponsable o no responsable, entonces ahí sí se puede hacer una definición en sentido ¿qué? Negativo. Negativo. ¿Qué dirían? Persona no responsable. Es una persona que no cumple con sus responsabilidades. Pero ahí me utilizó el término persona. Violenta la otra regla. ¿Podría ser individuo, licenciado? El individuo, el sujeto, el individuo. ¿Individuo que va de responsabilidades? Que va de responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que no las cumple, ¿verdad? Es el individuo, alguien podrá decir que carece. Pero el meollo del asunto es que en ese caso sí se puede utilizar la palabra no. ¿Ya? Es el individuo que no cumple con sus responsabilidades. Es el individuo que no le gustan las obligaciones. O podemos decir, irresponsable es el individuo que sí le gustan cumplir con sus obligaciones. Es el individuo que sí quiere derechos, pero que no quiere obligaciones. Quiere las relaciones paterno-filiales, pero no quiere dar gasto, va a decir alguien por ahí, ¿verdad? Aunque eso estaba establecido, eso es diferente, eso es una falacia lo que estoy diciendo. Porque aquí en Guatemala, si no da gasto, igual tiene derecho a las relaciones paterno-filiales. ¿Ya? Entonces, solo en esos casos se puede definir en sentido negativo. Caso contrario, todo debe ir en sentido que no paga manutención, dice ahí, que no paga la renta, que no paga los alimentos, etcétera, no paga, que no da ni siquiera la hora, va a decir alguien por ahí. ¿Ya? Es el estudiante que no realiza su trabajo. ¿Estamos? Bye. ¿En sentido qué? Negativo. ¿Quedó claro? Bye. Pero les comento. Esas son, ¿qué dijimos? Esas son reglas. El define tampoco hay que expresarse negativamente, a menos que el definiendo sea ¿qué? Negativo. Derecho. Diciendo que son todas aquellas normas, ¿qué dice aquí? Que no poseen naturaleza moral. Prenda. Ahorita sí ya lo van a comprender mejor. Prenda. Son todas aquellas formas de garantizar el cumplimiento de una obligación que no posee carácter personal. Sí sabemos que si no es de carácter personal, es de carácter ¿qué? Material. Pero lo correcto sería aquí, son todas aquellas formas de garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿qué? O de las obligaciones que poseen de carácter ¿qué? Material. Material. Esa palabra no. ¿Y por qué creen que no? Porque ese no. Porque se pierde la lógica. Se pierde la congruencia.
ese estudiante es responsable. Pero resulta que es aquel individuo que no entrega trabajos, que no se examina, que no entra a clases. Pero si quiere puntos. Entonces no hay lógica, no hay congruencia. Yo les mandé, por ejemplo, ayer me di cuenta con algo. Y no es nada personal, pero lo vamos a aclarar hoy. Yo les dije, ya subí el link. Y coloqué que no había fecha. Hasta el azúcar se me bajó. Y entonces un estudiante vino y dijo, licenciado, pero denos más tiempo. Pero de ahí vino otro estudiante y dijo, yo estoy de acuerdo con el compañero. Yo pregunto, ¿esa intervención estuvo correcta? No, Lick. ¿Qué me tenía que decir? ¿Se tenía que dirigir justificando al compañero o diciéndome a mí lo mismo? Licenciado, yo quisiera pedirle lo mismo, pero cuando me dice licenciado, yo estoy de acuerdo con el compañero. Yo muy fácil puedo decir. ¿Y a mí qué me importa que esté de acuerdo con el compañero si el que al final va a la fecha y va a decir cuándo? ¿Quién es? Soy yo. Usted, Lick. Vaya. Entonces, yo estoy de acuerdo con el compañero y a veces lo que buscan es agruparse para que varios ya digan, yo también, y de ahí vienen todos en contra del licenciado, ¿no? Ahí se recuerdan que yo recibo las peticiones en forma individual, porque siempre hago el análisis de los casos concretos. ¿Ya? ¿Estamos? Ojo, no es que me haya faltado respeto, no lo tomé así. Y si fuera eso, ni lo mencionara aquí. Pero siempre debemos saber comunicarnos. Porque si nos comunicamos bien, es casi seguro que nos vamos a ¿qué? Que nos vamos a comprender. ¿Estamos? Y no he dado fecha, límite. Y les digo algo, yo pasé muchas Semanas Santas en la universidad en donde en el segundo parcial nos dejaban los trabajos. Esto ya es tradición. ¿Ya? Y tiene un objetivo, uno que ganen el examen, otros que se recuperen. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que este trabajo nos va a ayudar. No creo que nos ayude, no creo que les vaya a ayudar a la caligrafía. Porque si lo hacen a última hora, la letra se le vuelve a uno más desgraciada cuando uno hace las cosas a la carrera. Pero sí nos va a ayudar a la ortografía. Sí nos va a ayudar al análisis. ¿Ya? Sí nos va a ayudar a formar estructuras mentales. ¿Ustedes saben que hay estructuras criminales? Ustedes saben que en nuestra familia hay una estructura también. ¿Quién está a la cabeza en nuestra familia? Si todavía tenemos padres. Nuestros padres, pues. Y si tenemos abuelos, nuestros abuelos.
¿Y quiénes están en nuestra a nivel horizontal con nosotros? Pregunto. Nuestros hermanos. Nuestros hermanos, nuestros primos, ¿quién más? La esposa, el esposo, aquella no. Entonces, estamos llenos de estructuras mentales. Ojo. Entonces, pregunto, ¿cómo se llama el primer folleto que les dejé de trabajo? No lean. Eso ya lo saben, ¿no? Ya están haciendo el trabajo, pues. Lógica jurídica. Pues no es cierto. Derecho y lógica. Derecho y lógica. Derecho y La lógica. lógica y el derecho o derecho y lógica. Derecho y lógica. ¿Cómo? Derecho y lógica. Módulo de derecho y lógica. ¿Qué número? Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Y el segundo material? Lógica jurídica. La lógica jurídica. Capítulo 3. 3. ¿Cómo saben ustedes eso? ¿Será que ya tienen la estructura mental? ¿Van formando su estructura? Si nosotros formáramos estructuras mentales, fuéramos disciplinados, fuéramos tan eficientes. Lo que pasa es que a veces ni nos gusta leer, ni nos gusta hacer bosquejos. Y como no nos gusta nada, entonces no hacemos estructuras. No tenemos un respeto a un orden lógico, a un orden cronológico. ¿Ya? Estamos llenos de estructuras físicas y mentales. ¿Qué es lo que estamos buscando? Yo les apuesto que todos los que ya van haciendo el trabajo ya van formando su estructura, su bosquejo mental. Ya saben qué temas, qué subtemas hay ahí. Ahora los que les están haciendo el trabajo, esos no. Pero ese es su problema, ¿verdad? Ahí se recuerdan que para que tengan 20 puntos no solo es entregar el trabajo, sino que hayan agotado todo el contenido temático y subtemático. Todas las instituciones, todas las clasificaciones que están en el folleto. Que lo único que les dije que no coloquen son los ejemplos. ¿Estamos? Bueno. Material que dijimos número 3. Ahora, ¿cuál es el material que sigue según el orden lógico que tenemos? 3.1. 3.1. 3.1. Vamos al material 3.1, por favor. Licky, ¿por qué no llamarlo 4? Ahorita te vas a dar cuenta. Porque estamos todavía en el campo de los conceptos. Y el 4 ya vamos a estar en el campo de los juicios. Y aquí vamos a estar hablando. Ahorita te vas a dar cuenta. Ahí vas a ver. Todo está fríamente calculado, dijo ¿quién? El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Todo está fríamente calculado. Y a propósito, se murió Chabelo, ¿verdad? Lo mataron. Ya lo habían matado montones de veces ustedes.
La habían matado montones de veces, que la verdad es que sí le daban duro, ¿verdad? Pero como dicen que no es antes ni después. Estamos. Y al final, pues, se fue, ¿verdad? No sabemos para dónde se fue. Eso lo vamos a descubrir cuando nosotros nos vayamos también. ¿Estamos? Voy a cerrar el 3. No sé por qué aquí no me deja aperturar ustedes. ¿Alguien que me apoye? Ya abrí el archivo. O lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir otra vez. A ver qué pasa. Ahí estamos. ¿Qué dice ahí? ¿Quién fue el que dijo del por qué no se llamaba material 4? Yorick. Vale. ¿Qué dice ahí en el material? Clasificación de los conceptos desde el punto de vista de los objetos a que se refieren. ¿Y eso será que ya lo vimos en el 3? Pero aquí tiene un error, miren, óbienlo. Sí, sí, cierto. Vale. ¿Y cómo dijimos desde el punto de vista de los objetos al que se refiere? ¿Se clasifican en qué? Lógico-jurídicos. ¿Y en qué? Y en ontológico-jurídicos. Pero resulta que los ontológicos jurídicos tienen una subclasificación. Y aquí menciona conceptos ¿qué? Situacionales. Situacionales. Pero esta definición violenta ¿qué regla? Ojo, así están redactados los folletos. Pero nos estamos dando cuenta que también violenta las reglas del ¿qué? Definiendo. Sí. Definiens. Infiniens. Y del definiendum. Ojo. Como quien dice, ustedes no sé si se han dado cuenta que en un montón de códigos hay una de no errores, sino que horrores, ¿verdad? Pues también en los libros y en los folletos. Vale. Miremos. Lógico-jurídicos se refieren ¿qué? A objetos de índole lógico-jurídico, dice aquí. Obviamente, conceptos que tienen únicamente existencia ¿dónde? ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Estamos? En nuestra mente. No sé si se mira todavía ahí el material. Silic. En nuestra mente. Pero miren qué dice aquí. ¿Estará correcta esta definición?
¿No, Lick? No. No, licenciado. No está correcta. O sea que hasta aquí nos damos cuenta que aquí no está correcta. ¿Por qué no está correcta? Porque dice no. Y la definición debe ser ¿de qué? De conceptos lógicos jurídicos. Lick, ¿Sí? por lo que estamos viendo, por lo que nos está explicando, este folleto no sería que la intención suya, si fue usted quien lo redactó. No lo redacté yo. ¿No? No lo redacté. Ok. Pero para el sí. estudio está bien, pero, oigan bien. Pero, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces, ¿qué estamos descubriendo aquí? Que hasta este folleto, no estamos diciendo que el material sea malo. Ojo, es un buen material. Pero sí, el propio folleto, miren, violenta las reglas ¿de qué? Del definiens y el definiendo. Ojo, nosotros los estudiosos del derecho le encontramos deficiencias a un montón de situaciones. Y eso es lo que nos da fortaleza cuando ya ejercemos la profesión. Somos muy analíticos. Somos muy quisquillosos. Lo que no tenemos que ser muy ni tan ni en mínimo es lo que decía ese folleto. Perdón, ese video que les compartí. ¿Se rieron con ese video o no? ¿O no lo vieron? ¿Estoy solo aquí? No, Lick, el video del chiste que estábamos enseñando de Blanco. Sí, el chiste. Sí, muy bueno. ¿Ya? Qué mal concepto. Pero ese mal concepto es porque hay personas que han hecho malas cosas. Nos sacan otro chiste que dice que los abogados somos como los plátanos o los bananos. ¿Por qué? Porque dicen que no hay ninguno recto. Y alguien más dijo que los abogados éramos como los aguacates. Verdes por fuera y malos por dentro, o podridos, o no. Que hay unos que salen buenos y unos que salen malos. Yo le digo, si sea como el aguacate, pero que sea como el aguacate Hass, ¿verdad? Que es raro que salga uno malo. ¿Ya? ¿Qué decimos a veces? Que en casa de herrero, ¿qué? Cuchillo de palo. Y ustedes saben qué dicen de nosotros los abogados. ¿Qué dicen, Lick? Pues lo que dicen es de que andamos inmersos en resolviendo problemas que se nos olvida resolver nuestros propios problemas. Imagínense. Y es cierto.
que andamos inmersos en tantos problemas, pero obviamente no es porque nos gusta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gusta? El chisme, dice ahí Melanie. La justicia. La justicia. ¿Qué más? Honorarios, hombre, cobrar honorarios. Cobrar honorarios. ¿Qué más? Algunas veces el agradecimiento a las personas, licenciado. La gimnasia mental, quería yo que dijeran. Pues que después del dolor de cabeza viene el cobro. Vaya, pues. La verdad es que nos encantan y esa fue una de las razones por las que yo les comenté que había decidido esta carrera. Y les cuento que yo soy colegiado, estoy en el rango del 8,000 y ahorita ya casi van a llegar a 40,000. ¿Y qué colegiado será que les va a tocar a ustedes? Como el 50,000. Como el 50,000. Pero ojo, que no les preocupe eso, porque la lógica nos indica que cuando ustedes se gradúen van a haber más personas y entonces van a haber ¿más qué? Más conflictos que resolver. Más conflictos que resolver. Así que tranquilos. Por eso hagan su trabajo, pongan empeño y cuando ejerzan su profesión también hagan su trabajo. Tienen que agarrar disciplina. No solo en los trabajos que uno les deja, sino que en los trabajos que la gente más adelante les va a encomendar. Dicen que a los niños hay que comprarles una mascota. ¿Por qué creen? Bueno, en mi caso, yo lo hice más que todo por la motricidad de mi hijo también. Vale, motricidad, ¿qué más? Porque también a veces hay quien, bueno, digamos, el chihuahua cura el asma, se supone. Vale, medicinal, ¿qué más? ¿Alguien que opine Vayan tomando responsabilidad, licenciado. Para que vayan formando responsabilidad y disciplina. Ustedes saben que las mascotas hay que cuidarlas, hay que alimentarlas y hay que ir a limpiar también, ¿verdad? Porque defecan. Pero hay algo más. Y ese es un punto de vista psicológico y emocional. Y me parece muy acertado. Y ustedes analizarán y sacarán sus propias conclusiones. Dice que también hay que tener una mascota porque también deben sufrir las pérdidas. Pregunto qué le pasa a uno cuando se le muere la mascota que uno ha querido mucho tiempo. Es un sentimiento feo, Lick, la verdad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sandra. ¿Qué manda? ¿Qué sintió usted cuando de repente perdió al novio? Felicidad, licenciada. Gracias a Dios. ¿Qué más puedo querer? Pero ¿y si lo hubiera querido demasiado, sería esa felicidad? Pues la verdad, no pues, pero o sea... Entonces, ¿y qué? Pregunto, ¿quién de nosotros no ha perdido un ser amado? Eso sí, mire, mi papá. Le puedo hablar puntualmente de mi papá. Yo, por ejemplo, mi mamá, mi abuelo y mi tío hace poco y otros familiares.
Entonces dicen que todo tiene un propósito. Como para que uno... O sea, la formación de carácter. La formación del carácter. Imagínense que se le murió el perro. Entonces resulta, bueno, se murió mi papá, dice alguien, mi mamá que yo quería tanto. No me voy a morir por este que se fue con otra o con otro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿para qué les dejé ese trabajo? Y les apuesto que hay unos que no lo van a entregar. Porque todavía andan averiguando. Esos son los más preocupados de cuándo es la fecha. Los que no han empezado siquiera. Ya subieron algunos trabajos, les cuento. Y yo no les estoy diciendo que ya lo quiero. Yo quisiera que todo lo entregaran antes de la Semana Santa. Porque así yo durante la Semana Santa pues revisaba. Pero no, yo sé que no es posible. Y yo sé que a algunos no les va a dar tiempo. Pero es porque no comenzaron con tiempo o porque están muy saturados de trabajo. Pero como uno si está saturado de trabajo, entonces tiene que ser más organizado. ¿Estamos? Entonces, todo en la vida tiene un propósito. Hay un principio que se llama principio de razón suficiente. Vale, ojalá que estén pilas con esto. Bueno, sigamos con las clasificaciones. Conceptos situacionales. Hasta aquí lo vamos a dejar para no adelantar en relación a la otra sección. Solo les voy a dar unas recomendaciones. Bueno, estamos en vísperas de la Semana Santa o Semana Mayor y no podía dejar de pasar la oportunidad de desearles que la pasen muy bien, ¿verdad? De recomendarles de que no se excedan. No se excedan en comida, no se excedan en bebida, no se excedan en velocidad, no se excedan en andar haciendo cosas que no deben. Porque saben ustedes que los excesos son, ¿qué? Malos. Rick, pero yo con el trabajo que usted no nos dejó, un crucero, pero en mi casa voy a hacer nada más. Pero eso es parte de su disciplina y el carácter que usted va a tener, que más tarde va a ser eficiente cuando lleve a cabo sus trabajos profesionales y eso le va a reflejar ingreso. Ahí se va a dar cuenta. ¿Ya? Sí, porque yo sí no voy a salir. Yo prefiero terminarlo. No se excedan en el desvelo o no se excedan en el jolgorio. ¿Ya? Y ahí se recuerda que la mejor manera de no excederse es compartir. Pero compartir sanamente. Ojo, no se excedan más allá de la reventazón porque se los puede jalar el mar. No se excedan en sus actos porque allá con San Pedro ya no dan lógica jurídica. ¿Ya? No se excedan porque ustedes son importantes para sus seres amados. Y qué triste y doloroso sería que ustedes ya no estuvieran. De repente uno ya en la loquera, ¿verdad? Uno va a decir, no me importa. Y todo el daño colateral que usted va a dejar. Entonces hay que ser prudentes. No pierdan el control, el autocontrol y
Y van a ver que esta semana, que la verdad es de mucha reflexión y de mucho hacer el trabajo también, ¿verdad? Y los que ya lo terminaron, pues vayan a la playa, vayan a la piscina, no se exceda y se vaya a meter en la piscina en lo más profundo si usted no sabe nadar también. Si sabe nadar, no se exceda en trago y se vaya a meter con trago, porque también se puede morir ahí en la piscina. Yo les deseo siempre lo mejor de todo corazón. Deseo que se la pasen muy bien. Que si de repente se sienten aburridos y alguien me dice, mire, Lick, echemos un repaso aquí, pues repasamos. No hay pena. Les mando un fuerte abrazo y deseo que esta semana sea que transcurra sin novedades negativas y que todo sea para bien. Valoremos a nuestra familia, valoremos todos esos momentos y qué mejor si es en sobriedad, porque es posible que algún familiar que vamos a tener ahorita, sin ser fatalistas ni pesimistas, pero a veces nuestros familiares están enfermos o algo puede pasar. Entonces disfrutemos. Yo, por ejemplo, en esta Semana Santa ya no voy a poder compartir con mi tío, que el año pasado todavía nos fuimos a un lugar y la pasamos muy bien. Solo se quedan los recuerdos. Y también no es bueno que en fechas tan especiales ocurran desgracias en las familias, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en nada, porque cuando a veces son estas fechas uno se pone de alguna manera sentimental y se puede recordar. Les mando un fuerte abrazo, Dios los guarde, Dios los libre de todo mal, de todo exceso, y que primero Dios, pues estemos todos completitos, sin ninguna novedad negativa. Tal vez un poco gorditos vamos a estar, ¿verdad? Porque estas fechas son cuando a veces uno se excede un poco en la comida, pero eso tiene solución. Cuídense mucho. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Y ahí se recuerdan que la mejor manera de no excederse es compartir. Y si de repente podemos compartir en algún momento, pues compartamos, pues. Con que no se comparta la tarea, ¿vale? Hay cosas que son muy personalísimas. Esas sí no se puede. Una semanita, Lick, por lo menos. Con tiempo, Lick, ya. Yo tenía ganas de quedarme, pero no se va a poder, Lick. Bueno, cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias.